sin copa. Hola, muchas gracias, Paloma. Gracias a todos los que se lo merecen. Y voy a ir al grano y que les sea leve y no sea leve. Bueno, contrastando las historias tradicionales que comienzan con "había una vez", los zapatistas en México tienen cuentos que empiezan con "llegará un tiempo". Es lo que podemos denominar como el tiempo y optimismo utópico, una descripción esperanzada de un futuro ubicado en una realidad inaccesible, pero que a muchos nos permite funcionar esquivando el suicidio. En 1918, dirigiéndose al Congreso de Educación, Lenin señaló que el declarar a la educación como una actividad neutral y apolítica era una hipocresía burguesa, diseñada para engañar a las masas. Además, que era imposible situar a la actividad cultural fuera del entorno político. Moisés Pistrak, uno de los pedagogos más tempranos de la Revolución Soviética y quien cita estas ideas de Lenin en un libro publicado en 1925, agrega que es imposible tener una praxis revolucionaria sin una teoría pedagógica revolucionaria. Esto no va contra las empresas de ninguna manera, o sea, no lo tome a mal. Sin teoría, cito, sin teoría pedagógica revolucionaria no sería posible una práctica pedagógica revolucionaria. Sin una teoría de pedagogía social, nuestra práctica desembocará en una acrobacia desprovista de objetivo social. El objetivo fundamental de la reeducación o simplemente de la educación del maestro no es en absoluto proporcionar un conjunto de indicaciones prácticas, sino equiparlo de tal manera que sea capaz de elaborar él mismo un método adecuado. El objetivo es lanzarlo por el camino de la creación. Pistrak agrega que mucha gente piensa que los educadores no son creadores, sino artesanos, y que uno no puede exigir de ellos que produzcan una invención creativa. No está de acuerdo con esta posición y afirma, nueva cita, todo hombre es más o menos creador y en colectividad todos somos creadores. Es evidente que un creador aislado, abandonado a sí mismo, no siempre encontrará la solución adecuada al problema que se plantea. Pero si se trata de un trabajo colectivo, del análisis colectivo del trabajo de una escuela, este esfuerzo solo puede ser un trabajo creador. Pistrak era un marxista convencido y su objetivo era muy claro. Se podría agregar que el objetivo era lo suficientemente transparente como para poder estar de acuerdo o no con él. En la época, en los primeros años de la Revolución, esta transparencia era inevitable. A pesar de referirse a metodologías pedagógicas progresistas, los soviéticos también estaban combatiendo las condiciones que habían generado y parcialmente aceptado a esa misma pedagogía. Me refiero en particular al pensamiento de John Dewey, que también había influido en la pedagogía de la Revolución Soviética. Se hablaba de transferir el poder a los alumnos, que las escuelas no podían ser todas iguales y, según Pistrak, cito, es preciso desarrollar a toda costa en el educador la aptitud para la creación pedagógica. De hecho, los nuevos gobernantes no estaban solamente luchando dentro del país y de los sistemas imperantes, sino también estaban conteniendo las amenazas militares del capitalismo e imperialismo de los países a los que no les gustaban los nuevos cambios. La encargada inicial de la educación era Nadezhda Krupskaya, que era la mujer de Lenin, que utilizaba las ideas de Dewey. Pero otro influido por Dewey también era
Georg Kersensteiner, quien promovía las escuelas de trabajo que preparaban a los alumnos que salían de la primaria para convertirlos en buenos ciudadanos alemanes antes de enrolar en el ejército alemán. Kersensteiner hoy es poco recordado, pero fue muy importante. Admirador de las ideas de Dewey, fue el que institucionalizó la división entre los estudios universitarios y los estudios vocacionales e industriales. Veía al ejército como algo útil para mantener la identidad nacional y formar la disciplina del individuo, pero inútil en términos de formación ética, y creía que las clases altas educaban a las clases bajas. De acuerdo con la idea de Dewey referente a aprender haciendo, mantuvo la experimentación como parte de su visión pedagógica. Pistrak también favorecía la experimentación y los estudiantes recibían materiales potencialmente abiertos, como papel, tela, cartón y hojas de metal. Pero solamente se les permitía hacer objetos útiles para así minimizar la diferencia entre la vida escolar y la vida real. Esta preocupación de reubicar la producción cultural para que se integre en la vida cotidiana fue también lo que por esa misma época informó a la Bauhaus. Allí se terminó enfatizando el diseño para la industria. Dentro de estas variaciones ideológicas, en los Estados Unidos, Dewey pensaba en la importancia de su metodología para desarrollar y fortalecer la democracia. La educación, según él, era la partera de la democracia. Se puede decir, por lo tanto, que aún compartiendo métodos, tanto las escuelas del totalitarismo como las burguesas tenían sus objetivos claramente delineados, pero que las burguesas los tenían tan internalizados que la transparencia era nebulosa o estaba ausente. Dejando de lado la retórica política, se puede afirmar que hoy el proceso educativo promovido por STEM, la sigla inglesa para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en las economías capitalistas neoliberales, no es muy distinta a la de la Unión Soviética en el primer período. La intención no es la de formar individuos creativos e independientes, sino de servir al desarrollo de un mercado nacional competitivo y superior al de los otros países, los cuales en esos términos son vistos como enemigos. El proceso es muy claro en los Estados Unidos y menos claro en Europa y en otros países en donde las dinámicas de cooptación son distintas. Así, por ejemplo, en gran parte del mundo se mantiene todavía la gratuidad de la enseñanza superior y se posterga en algo la sumisión al poder. En 1934, Aníbal Ponce, un psicólogo de principios del siglo XX, ya había analizado este proceso de adaptación utilizando el caso del marqués de Condorcet. Condorcet planificó el sistema educacional francés a fines del siglo XVIII, siguiendo las ideas de la Ilustración. Enunció su proyecto poco antes que la Revolución Francesa tuviera su efecto y pensando en la monarquía. Recomendó que la influencia del gobierno estuviera totalmente ausente de las escuelas. Una vez que con la revolución el Estado se hizo republicano, Condorcet cambió de posición y aceptó que el gobierno controlara la educación totalmente. A favor de Condorcet quedó el hecho que mantuvo sus principios para una escuela secular, racionalista, antisegregacionista en términos de género y raza e igualitaria en todo sentido. Hoy, en los Estados Unidos, Condorcet sería visto como un extremista de izquierda, delirante y totalmente inútil. Con Condorcet, el Estado tuvo que responsabilizarse por una educación gratuita y ciega
con respecto a las clases sociales. Los cursos de teología fueron eliminados, las ciencias eran obligatorias y todo el mundo podía acceder a las escuelas en todos los niveles. Sin embargo, con la explosión industrial que apareció en el mismo periodo, la gratuidad de la educación se hizo algo muy relativo. En la realidad, estaba disponible solamente para aquellos que no tenían que trabajar. El problema fue reconocido por Simón Rodríguez, quien, como delegado de Simón Bolívar para organizar la educación en Bolivia en 1823, subsidió a las familias marginadas para compensar la pérdida de los ingresos generados por el trabajo infantil. Pero en ese proceso del industrialismo también se tomó conciencia que el trabajador educado trabajaba mejor que el trabajador sin educación. El dilema entonces fue cómo hacer para educar a los trabajadores, pero manteniéndolos en el papel asignado. Es decir, mejorar el trabajo, pero sin disturbar la estructura social. Gracias a la solidez del sistema social, la educación progresista en aquellos lugares en donde se practicó y se practica hoy, logró refinar un poco la situación sin desorganizarla. Es quizás por eso que está permitida. En lo que probablemente fue una crítica a Dewey, Pistrak señalaba que en Europa Occidental y los Estados Unidos, cito, algunos representantes de esta idea democrática y pedagógica creen que solamente a través de la escuela, por la vía del proceso gradual, que se puede alcanzar un futuro mejor y llegar a la felicidad de los hombres. Pero anota que en una sociedad dividida en clases sociales, esto solamente les sirve a las clases que están en el poder y allí los maestros se convierten en sus sirvientes. Esto tiene dos implicancias. La primera es que por más progresista que sean tanto el arte como la pedagogía, esto no significa realmente que la causa a la que están sirviendo sea también progresista. La otra es que la pedagogía y el arte progresistas, no importa si idealistas o mercenarios, tienen que funcionar dentro de una imagen de la sociedad y tener una conciencia del propósito del proceso. Por lo tanto, los pedagogos y los artistas tienen que saber en dónde están parados y en dónde se los obliga a pararse. En sus comienzos, los principios de la pedagogía soviética, abiertos y directos, pero confusos. Había una necesidad clara de integrar a todo el mundo en la fuerza laboral y el mejoramiento de la economía nacional y de crear una meritocracia que no se justificara por el individualismo, sino por los requerimientos colectivos. Además, los resultados tenían que justificarse contra las amenazas militares y económicas que rodeaban al país. La meta era abiertamente la de adoctrinar para crear una conciencia de un ideal colectivo no autoritario, pero haciéndolo por medio de una estructura autoritaria. Además, se trataba de ocultar ese autoritarismo al fomentar la autoorganización de los estudiantes y darles el control de la disciplina del grupo. Ahora voy a sacar un poco fuera de contexto las ideas de Pistrak, que se refieren al pedagogo como un creador y no un artesano, y su creencia en un ambiente colectivo dentro del cual todo el mundo es creador. Es una creencia que luego fue compartida en algunas reformas universitarias latinoamericanas, particularmente en mi generación en Uruguay a fines de los años 50. Una década más tarde, las ideas fueron hechas famosas en los centros hegemónicos por Joseph Beuys. Voy a pensar aquí en términos de la aspiración de tomar como meta social lo que yo llamo un socialismo de la creatividad. Por supuesto, esta meta nunca será lograda, pero las ideas de Pistrak, casi un siglo más tarde,
parecen una buena base para organizar ideas y mantener una perspectiva sobre lo que queremos hacer. Hoy Pistrak está bastante olvidado. Hay muy poca literatura accesible en inglés y en español, pero es una figura que junto con el pensamiento de Paulo Freire influyó en la parte educativa del movimiento de los sin tierra en el Brasil. Una de las cosas que logra esta discusión, entonces, especialmente desde el punto de vista que podemos tener como artistas, es reubicar nuestro ego dentro de un entorno más modesto. Otro tema que surge en esto es la propiedad de los niños. Aunque no se plantea en forma explícita y extrema, la propiedad de los niños oscila entre los padres y el Estado. A veces se complementa la propiedad y a veces se arman conflictos. La posición más benigna es que los padres son los dueños, pero que los estados representan sus derechos. Las pedagogías progresistas centradas en el niño tratan de desarrollar un sentido de su autopropiedad, pero esto generalmente se hace dentro de una ideología individualista. En un socialismo de la creatividad esperamos que ya, comenzando con el niño, se encuentre un equilibrio entre la maduración individual, la construcción comunitaria y la propiedad de sí mismo. La meta, entonces, tanto del Estado como de la familia, debería ser lograr ese equilibrio. Dentro de esta meta, sugiero entonces 4 pasos para precisar los esfuerzos como artista, educador, trabajador cultural o cualquiera que articula el conocimiento en forma creativa y artística. Son pasos para evitar el uso del conocimiento meramente para el consumo. Serían: 1. Desarrollar una visión auténtica que defina la comunidad en que uno vive o el estado ideal de esa comunidad y tratar de ayudar en la clarificación de una plataforma ética consistente con esa visión. 2. Desarrollar la habilidad de articular para especular sobre problemas posibles y problemas imposibles, identificar lo desconocido, desafiar y subvertir los sistemas de orden existentes y crear nuevos medios de articulación, desarticulación y rearticulación. 3. Adquirir conocimientos y desarrollar estrategias por medio de la identificación de los recursos disponibles y estudiar cómo se pueden recombinar para crear nuevas articulaciones. Y 4, desarrollar la comprensión de un contexto más amplio y tratar de negociar la visión personal con aquellas condiciones que impiden que esa visión se haga realidad. Cuando hablo de articular, me refiero a Stuart Hall, quien se refiere a lo ya articulado como un estado final arbitrario. Es una especie de orden provisorio y pasajero que siempre está abierto para una rearticulación y para la investigación de nuevos sistemas de orden. Esto ubica a la obra de arte como el resultado de una articulación más que una obra terminada. Y por lo menos desde un punto de vista cognoscitivo, es algo que fue terminado bajo condiciones elegidas arbitrariamente. Parecería que nada de lo anterior es algo muy especial o que está fuera de nuestro alcance. Estamos hablando de actividades naturales que se conectan con el desarrollo personal dentro de un interés colectivo y donde uno de sus aspectos es justamente lo que llamamos creatividad. Sin embargo, en nuestra sociedad, esa parte creativa es tratada como si perteneciera a un campo individual que está dominado por la autoría, la competitividad y el excepcionalismo. Es cierto que algunos individuos posiblemente se destacan en sus tareas y por lo tanto hay que alentarlos y promoverlos. Pero esto no significa que los demás solamente se les permita permanecer en el papel de consumidores.
Al considerar en términos de lo competitivo que algunos individuos son creativos y otros no, hay una creencia implícita en que la creatividad es algo que se posee y como tal tiene que ser administrada como si fuera una cosa. En la vida real, sin embargo, y sin permitir los límites culturales impuestos, la toma de decisiones relacionadas a lo que abarca el concepto de creatividad constituye una gama muy amplia dentro de la cual es muy difícil atribuir dueños. La creatividad va desde una buena aplicación de los conocimientos que uno tiene hasta la creación de significados inesperados y nuevos. La evaluación real, entonces, se basa en el contexto en el cual se toman las decisiones y lo que producen. En última instancia, el resultado tangible es un producto de criterios colectivos en donde la importancia de la autoría individual es relativa. La relevancia de la autoría, entonces, proviene de otro campo que es ajeno a la creatividad. Es un campo que se refiere a otro problema, el que tiene que ver con la promoción y la venta del ego, pero no tiene nada que ver con la contribución cultural. Pero lo colectivo no significa todos y no quiere decir que haya una aprobación popular. Colectivo tiene distintos tamaños. Los criterios de lo colectivo respecto al valor pueden estar controlados por una estructura de poder y sus guardianes culturales, por pequeñas comunidades o por autoevaluación y o un juicio colectivo. De una u otra forma, todos terminan siendo colectivos. Lo que no siempre es compartido, aparte del poder en general, es la posibilidad de evaluar. El capitalismo ha prejuiciado los resultados de la evaluación al poner demasiado énfasis en el individualismo, al poner la producción al servicio de la posesión de propiedad y, si hablamos de arte, al controlar los acuerdos tácitos que permiten o impiden el acceso a los significados. El arte en estas condiciones se convierte en el buque insignia de lo que podemos llamar un capitalismo de la creatividad. De acuerdo al capitalismo de la creatividad, pensamos que la función del arte es la de crear objetos con la aspiración de terminar en la colección de un museo o por lo menos objetos que se venden como arte. Con ese punto de vista, ignoramos el derecho de los que no son artistas de también crear significados. Dentro de ese marco de referencia tenemos, por lo tanto, otra sociedad de clases. Es una clase armada en el campo del arte. Solamente aquellos que sueñan bien, no importa el significado que bien pueda tener aquí, son los que tienen derecho de soñar. La consecuencia de esta forma de pensar, dentro de la cual el arte es nada más que uno de los síntomas, es una sociedad fragmentada y solamente unificada por el consumo. Hay una falta de conciencia de que somos unidades que forman parte de una entidad mayor, una que necesita ser alimentada constantemente para que podamos existir correctamente. Para evolucionar en beneficio de todos, esta entidad, eso que llamamos sociedad, necesita mucho más la contribución de acciones que la de consumiciones. En la glorificación de la iniciativa empresarial como una forma de creatividad, la acción está puesta al servicio del consumo en lugar de generar más creatividad. Hace pocos años se le pidió al biólogo chileno Humberto Maturana que diera consejos para la organización de un centro de arte gubernamental en Santiago de Chile. En su contribución, Maturana señala que solamente somos seres humanos una vez juntos con otros seres humanos, que formamos un sistema de lo que él llama autopoético, o sea, un sistema capaz de reproducirse y de mantenerse por sí mismos. Y cito:
Bajo estas circunstancias, no es un asunto de cuantificar el progreso de las habilidades creativas, sino observar el desarrollo de la comprensión y disposición para actuar con un sentido de responsabilidad social y conciencia ética. Todo intento de medir la creatividad comparativamente creará la competencia y la negación de la colaboración. El tema no es cuán creativo uno es o quién es más creativo, sino crear espacios de respeto mutuo para expandir la reflexión individual y colaborativa en un ambiente en donde es posible hacer lo que uno quiere con un sentido social ético. Lo que hace que el sistema meritocrático del capitalismo sea un problema no es la recompensa de lo que se considera los mejores logros en el arte. Es, aparte de la importancia que se le pueda dar a esto, la creencia en que los logros individuales tienen grandes impactos en el desarrollo social. Pero bien visto, ni Miguel Ángel, ni Bach o Picasso, todos los cuales han sentado hitos en sus campos y todos los cuales incidentalmente eran europeos y trabajaban dentro del canon establecido, han tenido un efecto transformador de importancia para la humanidad. Lo mismo que muchos políticos, se los puede ver como especímenes mutantes que pueden o no dejar una marca en la historia de acuerdo a quién escribe esa historia. Cada uno de ellos contribuyó respectiva y notablemente a la escultura renacentista, a la música barroca y a la pintura cubista. Pero eso no debe ser confundido con un impacto en el comportamiento colectivo. Si nos fijamos en la historia de la pedagogía, tenemos la figura gigante de Johannes Pestalozzi, que vivió entre 1746 y 1827, y quien después de Jean-Jacques Rousseau es considerado el fundador de la pedagogía progresista. Sin embargo, por más respeto que se le tenga, nadie puede afirmar que su metodología logró imponerse realmente en la educación general. Por otro lado, tenemos a Nikolai Grundtvig, un poco posterior, entre 1783 y 1872, a quien prácticamente nadie conoce fuera de Dinamarca y cuya influencia pedagógica desarrolló la democracia y lo positivo de su país. Su autoría, sin embargo, es nada más que un dato que se conoce o no. El texto de Maturana puede ser leído como la descripción de un comportamiento ético, pero en realidad es un análisis biológico en el cual, a través de la emergencia, o sea, la acumulación de propiedades que generan un nuevo conjunto de propiedades distintas, el comportamiento colectivo crea una dinámica independiente de los individuos que lo componen. Maturana define a la sociedad como un ente con su propia individualidad, separada pero afectada por los individuos que la componen. El papel que juega el individuo, tal como es definido por el capitalismo, puede ayudar entonces a ajustar un poco la dirección que toma ese sistema biológico para sobrevivir o para su autodestrucción, pero con no mucho más que esto. El éxito individual, entonces, no tiene importancia propia, sino solamente en términos del efecto de la reacción en cadena que puede crear. Se puede afirmar entonces, o por lo menos yo lo puedo afirmar, que la autoría no tiene importancia. Hace medio siglo, en su ensayo La muerte del autor, Roland Barthes escribió: el autor, si es que creemos en él, siempre es concebido como el pasado de su propio libro. La obra es separada de quien quiera que la hizo y esa independencia nos presenta la pregunta de qué cosa sucederá con ella en el futuro. El futuro, sin embargo, no depende de la conservación o la glorificación,
sino del efecto que pueda tener en el colectivo, que es el lugar en donde la creatividad es compartida. Lo que podemos llamar un capitalismo de la creatividad, entonces, define el status quo como un ente consumible que se va refinando con otros entes consumibles. Por lo tanto, la dinámica colectiva aquí es la de consumir creaciones hechas por unos pocos especializados en lugar de generar activamente una creación colectiva. El socialismo de la creatividad es la integración de la creatividad de manera tal que todos hacen todo. Todos toman la iniciativa en articular todas las actividades que la comprenden. No importa cuál es la evaluación comparativa que se aplique al resultado final. Nuestro sistema educativo tiende a reflejar la dinámica opuesta, la capitalista, al mantener la estratificación, al fragmentar el conocimiento y al priorizar al individualismo por encima del bien común. Pretende ser democrático, haciendo creer falsamente que todo el mundo puede acceder a los bienes de consumo y al ignorar el acceso general. En este contexto, el arte como producción profesional, tal como lo conocemos, es una actividad competitiva y especializada dirigida a unos pocos. Pero el arte como una forma de conocimiento es una actividad democrática y disponible para todos. Normalmente la palabra socialismo se asocia con el deseo de una distribución igualitaria del poder. Más inmediatamente, la idea es que todo el mundo tenga el mismo acceso a los bienes de consumo. En momentos de crisis económica, las libretas de racionamiento son un mecanismo socialista, no importa en qué sistema económico sucede. Como una observación al margen, nunca he oído libretas de racionamiento que incluyan obras de arte. El arte de hoy día, coherente con una construcción meritocrática capitalista, se nutre y alimenta de esta forma desigual de distribución de riquezas. El arte inserido en esta estructura se independiza de las ideologías políticas individuales de los artistas. Hay buen arte hecho por artistas ideológicamente retrógrados y mal arte hecho por artistas políticamente lúcidos. La sociedad capitalista es lo suficientemente fuerte como para cooptar y absorber toda resistencia y oposición sin perder su poder. Uno se pregunta entonces qué impacto puede tener el arte para efectuar un cambio social. Para discutir la potencialidad de cambio, tenemos que considerar dos aspectos. Uno es nuestra relación biológica con la percepción y el arte, esta última poco estudiada por la ciencia. Nuestros sentidos se dirigen a los estímulos inmediatos y, dada su selectividad e imprecisión, estos son registrados en el cerebro solamente como una información erosionada. Es la generalización conceptual la cual, al compensar la erosión, permite procesar esa información como conocimiento. El arte abstracto, el arte representacional y el arte simbólico, cada uno de ellos utiliza distintas zonas del cerebro. El lenguaje hablado está ubicado en una zona distinta que la que procesa la imaginería visual, y de acuerdo a sus términos, las interconexiones varían. Sin poder confirmarlo científicamente, es concebible, además, que una imaginería que viene acompañada por su propia narrativa explicadora utiliza una cantidad menor de recursos del cerebro que una que presenta la ambigüedad e indeterminación semántica. El psicólogo Semir Zeki se refiere al cerebro como el lugar de nacimiento de las formas implícitas. Por lo tanto, la información que da el arte
determina hasta qué punto el observador contribuirá al proceso y esto también se alinea con las actitudes pedagógicas. El arte, lo mismo que la educación, puede ser utilizado como un instrumento de reproducción dirigido a sujetos pasivos o puede ser una herramienta para lograr la activación. En ambos casos es de acuerdo a cómo se establecen las partes de conceptualización, de complementación y los nuevos inicios cognitivos, lo que determinará en qué medida el proceso generará consumidores o creadores. Esto determinará el papel en que se ubican tanto el educador como el artista, y con esto vamos al segundo punto, que es el aspecto social. Nuestra idea de socialismo de la creatividad está basada en el hecho que la creatividad es una parte natural del ser humano, que las formas de articulación utilizadas en el arte deberían estar integradas en todos los procesos educativos y que la creatividad no debe ser filtrada a través de criterios mercantiles. Si se necesita una práctica social por parte del artista, esta debería basarse en compartir las metodologías que para la creación fueron desarrolladas por el artista durante su vida profesional. Estas metodologías no se refieren a los trucos técnicos utilizados para producir obra, sino a la manera de pensar, de utilizar las emociones y de administrar la adquisición de conocimientos y la manufactura de significados. La función del artista entonces es doble, es especular e imaginar cosas desconocidas en la forma más libre posible y es ayudar al prójimo a hacerlo por sus propios medios. Solamente se puede lograr un socialismo de la creatividad si éste opera fuera de los límites del mercado y viene acompañado por una verdadera democratización del proceso educativo. Esto significa no solamente una revisión de la educación o el entender que la educación es un derecho y como tal tiene que ser accesible gratuitamente a todo el mundo, completamente subsidiada. Esto significa que hay que pensar, siguiendo las ideas de Dewey, sobre la ubicación ideal para construir una sociedad ideal, en cómo organizar nuestras percepciones y cómo articular y comunicar esta visión particular de la sociedad. Esto, por supuesto, no significa que tendremos éxito. Alrededor de 1934, Aníbal Ponce ya había señalado que era poco probable que en un sistema burgués, un sistema escolar que incluye escuelas progresistas, logre que el gobierno burgués abandone su poder para permitir cambios radicales. Cito: ligada estrechamente a la estructura económica de las clases sociales, la educación no puede ser en cada momento histórico sino un reflejo necesario y fatal de los intereses y aspiraciones de esas clases. Por las mismas razones, él también escribió: y no se venga después con que es posible luchar contra estas fuerzas quitando a los chicos los juguetes guerreros, corrigiendo este o aquel libro de historia, enviando cartitas amistosas a los niños del Japón o celebrando el Día de la Buena Voluntad. O como escribiera más tarde Raymond Williams, los procesos de la educación, los procesos de un entrenamiento social mucho más amplio que sucede dentro de instituciones como la familia, las definiciones prácticas y la organización del trabajo, la tradición selectiva al nivel intelectual y teórica, todas estas fuerzas están envueltas en la tarea continua de hacer y rehacer una cultura dominante, eficiente, y de ellas, como hemos sentido tal cual se construye nuestra vida, depende su realidad. En esa época, al igual que hoy, el sistema iba tomando distintas formas de fascismo.
Las escuelas progresistas eran posiblemente un lugar de resistencia y de esperanza. El problema es que esta resistencia y esta esperanza se limita a las clases sociales que pueden permitirse este tipo de educación y por lo tanto dan una imagen distorsionada e incompleta de la democracia. En mi opinión, la mejor forma de educación sigue siendo la tutoría y mentoría individualizadas utilizadas por las aristocracias. Por razones de cómo se distribuyeron los fondos gubernamentales determinados por la distribución de poder en nuestra sociedad, este método fue diluido hasta desaparecer en su penoso camino para alcanzar a las masas. Por lo tanto, el problema parece que no está reducido a una elección entre los diversos métodos pedagógicos o las distintas formas de hacer arte. Los cambios necesarios se refieren a la distribución del poder y a un acoplamiento coherente de la pedagogía con el desarrollo de la creatividad para lograr que esta distribución nos libere a todos. Mirando retrospectivamente, pienso que es esto lo que me hizo interesarme en arte y educación desde mi época de estudiante en adelante, y mis estudios de arte habían sido académicos tipo Academia Francesa del siglo XIX, con algunos guiños hacia el siglo XX. Mi generación reaccionó y se hizo militante, logró cambiar el plan de estudios, pero fue un éxito de cortísimo plazo y no vale la pena entrar en detalles. Siempre me queda la pregunta, ¿en qué tipo de escuela de arte me gustaría estudiar si tuviera que volver a hacerlo? Hace un par de años hice una lista de condiciones que no creo que una vez satisfechas impactarían mucho a la sociedad. Son mucho más concretas que el diseño de una utopía y están dirigidas a la formación profesional del artista. Pero creo que hoy me ahorrarían tiempo si lo comparo con el tiempo que tuve que perder durante mis estudios. Dada mi edad, las condiciones hoy seguramente ya son anacrónicas y están superadas por las ideas que pueden tener ustedes. Las voy a recitar lo mismo, aun si el entorno de acción es limitado. 1. Quiero aprender a acceder a la información, organizarla de forma fluida para poder adaptarla a mis necesidades en lugar de ser entrenado como un letrado. 2. Quiero poder administrar configuraciones y diferentes órdenes, decodificar y codificar para comunicarme mejor, sea lo que sea que quiera comunicar. 3. Quiero enfrentar dilemas desorientadores en lugar de situaciones con una sola solución. 4. Quiero ser capaz de tomar decisiones impredecibles en un proceso continuo de aprendizaje. 5. Quiero formular problemas con rigor y precisión en lugar de presentar problemas que ya han sido resueltos. 6. Quiero aprender qué fuerzas e intereses determinan un canon y cómo puedo desafiarlo para crear mi propio sistema de control de calidad. 7. Quiero usar el arte como una forma de ver el mundo y no como una forma de ver el arte. Para esto necesitaré perspectivas sociológicas y antropológicas para entender el contexto en el que me muevo. 8. Quiero ser preciso en la transición desde el descubrimiento o desde el trabajo que hago sin saber lo que estoy haciendo, a la utilización de ese descubrimiento para la comunicación. 9. Quiero aprender cómo me manipulan y cómo manipular a los demás. Para esto necesito conocer las enseñanzas publicitarias y la psicología para organizar mi información y estímulos para llegar a mi público. 10. Quiero explorar la ambigüedad y cómo evitar los malentendidos. 11. Quiero estudiar historia del arte, pero comenzando desde el presente y regresando hacia el pasado.
Quiero ser consciente de mi proyección dentro de las obras de arte. Quiero entender las condiciones que hacen que las obras sean inevitables e indispensables y quiero poder decidir cuáles son y cuáles no, aún relevantes para nosotros en el día de hoy. 12. Quiero aprender técnicas relacionadas con los problemas que estoy explorando. Pueden existir o puedo tener que inventarlas. Quiero ser capaz de hacer el trabajo yo mismo o delegarlo y supervisarlo de manera informada. No quiero que las técnicas existentes me limiten o actúen como mis enemigos. 13. Quiero trabajar en y con el arte como una forma de pensamiento superior que me permite formular y resolver problemas. Quiero ser un artesano competente solamente cuando sea necesario. 14. Quiero explorar lo desconocido en lugar de confirmar lo que ya se conoce. 15. Deseo ser ecológicamente sensible, lo que significa no solo en el ámbito de la contaminación física y química, sino también en términos de las consecuencias éticas de mi trabajo. Y 16. Solo quiero conservar aquellos trabajos que considero indispensables y destruir todos los demás. También dudo que todo esto me lleve a un socialismo de la creatividad, pero a lo mejor con un contexto y una idea más clara de la sociedad que quiero construir, me lleve a trabajar con más lucidez y honestidad en lo que tengo que hacer. Claro que para mí ya es tarde. Muchas gracias. Gracias, Luis. Vamos a dejar un poquito después de cada intervención para preguntas. No creo que quepan muchas, pero si alguno tiene alguna pregunta, sí, las podemos, ¿te parece? Si tuvieras que resumir en 2 líneas, ¿cuál sería como tu visión de cómo cambiar el tema de la creatividad en la educación actualmente? ¿Cuáles serían esas líneas? Básicamente, me parece que lo que hay que hacer es reformar todo el sistema escolar. Seguramente matar a los padres. O sea, hay varios problemas en la educación. Hay libertad más o menos en el jardín de infantes y hay libertad más o menos en la escuela de arte. Y mi hijo, que es artista, un día dijo, qué lástima que no fui del jardín de infantes directamente a la escuela de arte. Y me hubiera ahorrado todo el régimen que hay en el medio. Y es verdad, o sea, en cuanto te encaminan a aprender a leer, escribir y contar, el mundo empieza a ser cuantificado y la creatividad en el sentido de explorar lo realmente desconocido, no lo que no sabes, sino lo desconocido, queda postergado hasta que por tus propios esfuerzos un día decidas, eso es lo que quiero hacer. Pero ya ahí estás encaminado en una profesionalización y en una especie de monopolio de creatividad para aquellos que deciden que quieren ser artistas. Incluso dentro de ellos hay una gran cantidad que es en realidad artesana y no creativo. Hay otra gran cantidad que es en realidad hace terapia, autoterapia y no creatividad. Y hay poca gente que realmente se dedica a explorar lo desconocido y a comunicarlo y tratar de equipar a otra gente para hacerlo. Pero en realidad todo ese proceso es un proceso muy natural que arbitrariamente se está frenando o eliminando para que solamente los rebeldes puedan
decidir 10 años después que lo quieren hacer y ya entran arruinados. Entonces, una de esas cosas para mí es no el dar tijeritas y goma de pegar y papel para desarrollar la artesanía, sino el equipar a la gente a formular sus propios problemas, a entender que lo absurdo es una forma de conocer, que lo ilógico es una forma de conocer, que aunque no sea instrumentable o práctico, es válido en términos de formación de metodología de conocimiento y que hay que entender cuándo te enfrentas a una realidad práctica en la que tenés que sobrevivir y servir ciertos intereses y reconocerlos críticamente, y cuándo tenés la libertad de hacer lo que se te antoja en la medida que no haga daño. Y todas esas cosas no aparecen en la escuela. O sea, la definición del buen ciudadano es una definición legalística y no de vida comunitaria. Sí, yo quería preguntarle por su opinión sobre aquellos sistemas de educación no reglados, es decir, que a lo largo de la historia pueden haber surgido como comunidades educativas fuera del sistema reglado, o actualmente como el homeschooling de la educación en casa. ¿Tiene usted opinión al respecto y cree que son sistemas válidos para educar a una sociedad? Ese es el gran elefante. No tiene una respuesta clara, porque la educación casera, digamos, puede ser esclarecida o puede ser ultra reaccionaria. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el medio en donde yo me manejo, tiende a ser ultra reaccionaria, o sea, tiende a ser religiosa, tiende a ser racista, tiende a ser nacionalista, tiende a ser... hay una cooptación de palabras en Estados Unidos, de lo libertario, que para mí es una cosa positiva. En Estados Unidos es la competitividad individualista anticomunitaria extrema. O sea, hay incluso problemas de lenguaje complejos. Hay escuelas financiadas por el Estado, pero que son privadas, que son lo que se llaman charter schools, que adolecen del mismo problema. Son escuelas que tienden a ser clasistas, que a veces tienen una buena pedagogía y a veces no. O sea que no, al ponerlo en los términos que lo pones, en realidad no se aclara el problema. El problema es la ideología que está atrás de eso. Y dentro de esa ideología, una ideología correcta va a tener resultados correctos y una ideología, para mí, no correcta, no. Toda la teoría de Iván Illich de dar dinero a las familias para que financien su propio estudio adolecía de ese problema, de esa dualidad. Puede ser utilizado para bien y para mal. En su momento fue un desafío al dogma, digamos, gubernamental de la escuela, que también es problemático, pero que abre otras puertas que no funcionan. Y después tenés que hay muy buena pedagogía en escuelas privadas caras, a las que tiene acceso la clase que puede pagar y no tiene acceso a la clase que no puede. O sea, no hay Montessori en la escuela pública, o muy poca. No hay Reggio Emilia en escuela pública, salvo en Reggio Emilia en Italia, donde es escuela pública y gratis. Son todas, en otros medios se convierten en pedagogías casi exóticas y comerciables a alto nivel. Hubo un intento en Alemania de integrar en una escuela fundamentalmente de acceso para inmigrantes, de incorporar la técnica Waldorf, la de Rudolf Steiner, que es una pedagogía problemática para mí, pero que tiene visos de progresismo, y al final no funcionó en gran parte porque la metodología de Steiner está registrada con copyright y por lo tanto los maestros públicos no podían utilizarla. Tenían que trabajar con maestros certificados de las escuelas Waldorf para poder usarlo. Entonces se infiltra toda la enfermedad social, incluso en esas
pedagogías al final. Así que el problema está en otro lado. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos? ¿No? Pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hola.